Gloria, gloria, gloria. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Santo. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Santo. Hemos vencido. Damos gracias a Dios por el remanente. La iglesia, hermano, hay bastante. Aleluya, hermanos, en la fe, visita. Y eso es bueno, porque si usted logró llegar a este lugar, a un medio de la lluvia, es porque el Señor lo trajo. Dios puso ese querer como el hacer. Así que yo creo que algo Dios hará en esta noche. Poderoso Dios, aleluya. Santo es Dios. Santo. Yo le invito a que me acompañe en el libro de Jonás. El libro de Jonás, los profetas menores, poderoso el Señor. Gloria a Jesús. El libro de Jonás, aleluya, poderoso Dios, está entre Abdías y Miqueas, poderoso el Señor. Gloria al Señor. Santo es Dios. Posiblemente, aleluya, en los cultos de niños es donde más se ha predicado de Jonás. La primera vez que predico cerca de este hombre, pero esperamos que el Señor se glorifique a través de esta palabra, que no donde está vacío. Estaremos considerando el primer capítulo del verso 1 al 3. Santo Jesús. Gloria, gloria a Jesús. El libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al 3. Cuando usted lo encuentre, me responde completamente. Santo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Leemos su palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él, para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y voy a repetir ese verso 3 que va a ser el principal. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre bueno, Padre Santo, Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor, agradecidos, Dios, por cada bendición que tú nos has dado, porque hemos podido adorarte, alabarte, aún, Señor, en medio de dificultades. Algunos hermanos han llegado afligidos, con carga, cansados, Señor, quizás desanimados, sin fuerza, pero aquí estamos, Dios. Aún en medio de la lluvia, Dios, te pedimos que tú puedas, Señor, glorificarte. Para ti no hay impedimento, no hay tormenta, tempestad, Señor, que tú no puedas utilizar para mí. Este mensaje lo ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que edifique la iglesia, que supla la necesidad, que cada vida, Señor, que ha llegado a este lugar, esa visita, hermano, Señor, cada uno de nosotros podamos salir con nueva fuerza, Dios, que podamos experimentar el poder de tu presencia, Dios, que podamos glorificarte. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Y amén. ¿Puede tomar asiento en esta bendición? Gloria a Jesús. Queremos hablar acerca de Jonás. No le puse un título específico a este mensaje, pero vamos a recorrer los 4 capítulos. Quisiera comenzar describiendo un poco acerca de este profeta. Este profeta Dios lo levanta para el periodo del reinado de Israel. Cuando usted va específicamente a Segunda de Reyes, usted puede observar cómo los reinados, específicamente el reino de Israel, se estaba
dividiendo, estaba experimentando una división que causó que hubiesen dos reinos. Había muchos reinos enemigos, pero Israel era un reino unido, de 12 tribus, conformado de 12 tribus. Pero a causa de la idolatría, el pecado, Israel se divide y se queda el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte, digamos que abundaba más el pecado, abundaba más la idolatría. No habían básicamente reyes justos, buenos, que fueran fieles a Jehová, a la ley. Por lo tanto, digamos que no se describe muchas cosas buenas acerca de este reinado del norte. Ya estamos viendo el personaje de Jonás, que estaba viviendo en los últimos años de este reinado. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted viene a ver el panorama que se desarrolla en Segunda de Reyes, luego del reinado de Salomón, los reyes que salen, digamos, de su lomo, los que van tomando autoridad, los que están posicionando en el trono, eran reyes que experimentaron constantemente invasión, juicio de parte de los enemigos de otros reinos, que Dios de alguna otra manera utilizaba para disciplinar a Israel, pero Israel no obedecía. Y en este caso ya Israel estaba a punto de experimentar, digamos, el juicio final para el reinado del norte, que era la invasión del imperio asirio. El imperio asirio era la potencia mundial. Para que usted se ubique un poco, la potencia mundial en la actualidad, la mayoría de las personas que recuerdan que es Estados Unidos. Es como si Estados Unidos invadiera un país quizás pequeño, inofenso, y lo capturara y básicamente lo desolara. Pues eso es lo que iba a ocurrir. Asiria, que era la potencia mundial, iba a desolar a Israel. Ya las profecías se estaban dictando. Si usted va, por ejemplo, el profeta Joel, ya se hablaba de ese día del Señor que vendría. Y había profecías corriendo. Así que ya digamos que Jonás estaba en esos últimos años. Y lo interesante es que cuando usted va a la historia, el Señor llama a Jonás para que vaya a Nínive, que es la capital de Asiria, y le predique un mensaje de juicio. O sea, Asiria, que era la potencia mundial que estaba levantando, caería. Dios la estaba utilizando, pero también llegaría un momento donde el juicio le llegaría. Y eso es importante porque Dios, hermano, se encarga de cada nación, de cada reino, de cada rey, de todo un Dios justo. Usted va a ver eso en muchas partes de la Biblia, como Dios levanta un reino, lo utiliza por un tiempo, luego el reino cae, Dios levanta otro, lo utiliza, luego el reino cae, y ¿qué hace Dios? Derrama su juicio, manifiesta su justicia, manifiesta su misericordia, así sucesivamente Dios obrando. Y en este caso Dios utiliza o llama a Jonás para que vaya a Nínive, y Nínive es la capital de Asiria, de esta potencia mala, corrupta, de esta potencia mundial mala. Allá tenía que ir Jonás. Quizás nosotros cuando cantamos el corito de Jonás nos hizo caso a la palabra de Dios, pues lo vemos fácil. Pero si usted se ubica en el contexto, lo que yo le estaba pidiendo a Jonás no era fácil. Tenía que ir al lugar más malo, por así decirlo, que había, a la capital de Asiria, era Nínive, un lugar que estaba lleno de corrupción. Era tanto la corrupción que Dios lo estaba utilizando, lo había utilizado de otra manera, soberanamente. Ya Dios estaba cansado de este imperio preponente, un imperio posiblemente dado a los ídolos, a un sinnúmero de pecados. Y Dios llama a Jonás para que vaya a esa gran ciudad y le dicte una palabra de juicio. Ahora, usted va al libro de Jonás y se percata, y por eso enfaticé en el versículo 3, que Jonás, cuando escucha el llamado de Dios, lo primero que hace es huir de la presencia de Dios. Y en el verso 3, que es el verso clave, lo dice 2 veces, que Jonás se fue a Tarsis para huir de la presencia de Jehová, o que Jonás busca ya un barco para huir de la presencia del Señor, de Jehová. O sea, la Biblia está haciendo un énfasis que Jonás está huyendo ¿de qué? Del llamado. Yo lo había llamado, no había duda de eso, pero estamos viendo un hombre que está huyendo del llamado. Y lo interesante de esto es que Jonás, y esto básicamente va a ser parte de la temática principal de este mensaje, no quería obedecer a Dios. Esa era básicamente
en manera simple, resumiendo el problema, era que Jonás no quería hacer caso a la palabra que Dios le estaba hablando. Era difícil, claro que sí. Ir a un lugar extraño, un lugar donde usted sabe que básicamente esas naciones han estado amenazando a tu ciudad, a tu pueblo, y predicarle juicio, y usted sabe, en el caso de Jonás, como veremos más luego, que Dios puede tener la capacidad de arrepentirse y no derramar juicio, pues hay un problema. Jonás tenía un montón de cosas en su mente y opta por huir de la presencia. O sea, la escapatoria más fácil para Jonás fue huir de la presencia de Dios. Quizás Jonás vio el panorama y dijo, bueno, esto puede pasar. Quizás vaya allá y me maten porque como soy profeta de Israel, pues no voy a ser bien recibido y quizás mi vida esté en juego. Esa es una opción. Segunda opción, quizás Jonás dijo, bueno, voy para allá, no me van a creer y quizás puede ser que me capturen o quizás me dejen allá viviendo. Yo no quiero vivir en esa ciudad horrible. Puedo quizás ser un reo de muerte o un prisionero. Y Jonás, quizás por una de las opciones, opta por no ir. O posiblemente Jonás piensa, lo que ahorita le mencioné, que Dios es un Dios misericordioso y que tiene la capacidad de perdonar aún al más malo, al más impío, al más pecador. Esas son las tres opciones que cuando usted va leyendo el texto, porque no hemos entrado al final, quizás son las que prevalezcan en esa narrativa. ¿Por qué Jonás quiere huir? Lo interesante es que él no quiere obedecer el llamado. Al principio no vemos una respuesta concisa, pero vemos un Jonás que es desobediente, que aunque había escuchado a Dios, aunque había sido llamado, no estaba caminando en obediencia. Así que en estos primeros versos hay un llamado a reflexionar en lo que es la obediencia. Si Dios te llamó, tenemos que responder con obediencia. La mayoría de los creyentes, cuando usted ve que no avanzan, que no crecen en el Señor, es porque no están caminando en obediencia. Es un obstáculo para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Dios te llama, pero si no hay obediencia a la palabra, a su llamado, va a haber un estancamiento. ¿Por qué vemos creyentes que quizás llevan 5 o 10 años, o quizás llevan unos meses, pero luchando con la misma batalla y no pueden avanzar? Porque no hay obediencia. Quizás hay humillación, quizás tienen fe, creen en Dios, quizás de hecho estén prestos a oír a Dios, son sensibles, pero al final la obediencia es necesaria. Y así no respondemos en obediencia, va a haber un problema. Porque la obediencia nos acerca a Dios. La desobediencia que hace nos aleja de su presencia. Adán y Eva pecaron, desobedecieron, ¿qué ocurrió? La presencia de Dios se alejó de su vida. O ellos se alejaron de la presencia de Dios. Y ahí estaba Dios buscándolo en el huerto. La desobediencia trae ese efecto, que nos alejemos de la presencia de Dios. Porque hay personas que un día estuvieron aquí, perseveraron unos meses, unos años, hoy no están porque han desobedecido la palabra. Y quizá a primera instancia usted cree que desobedecer es cometer el pecado grande, escandaloso. Pero hay veces que desobedecemos las cosas sencillas. Desobedecemos cuando no buscamos a Dios en oración, cuando no buscamos a Dios en nuestra vida secreta, en la intimidad. Desobedecemos a Dios cuando rechazamos el llamado, cuando no estamos dispuestos a obedecer o hacer caso a lo que Dios nos va a mandar. Y la desobediencia, hermano, nos aleja de la presencia. Y así usted se aleja de la presencia de Dios, poco a poco usted se va a apagar espiritualmente. ¿Por qué hay personas que su lámpara se le está apagando? Porque están desobedeciendo. Porque hay personas que ya no sienten la misma pasión por Dios, porque están desobedeciendo. Cuando uno desobedece la palabra, poco a poco el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se va apagando, luego se contrista y por último se va de nuestra vida. Y una persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿tú sabes lo que pasa? La Biblia dice que se convierte en una casa adornada y vacía. Está adornada porque un día el Espíritu Santo hizo una obra, pero está vacía porque ya no mora ahí. Y cuando el Espíritu Santo no mora en esa casa, en tu vida, ese lugar se puede convertir fácilmente en una guarida de demonios. De 7 espíritus que quizá usted libró en un pasado, 7 más, 14 más, o miles más pueden entrar a su vida y atormentarlo. Así que, hermano, la obediencia nos va a llevar a esa vida de presencia de Dios en nuestra vida. Y Jonás, aunque era profeta, aunque era llamado por Dios, estaba desobedeciendo. Eso causó que huyera
de la presencia del Señor. Así que, entrando en los versículos 4 y 17, vemos un Jonás que se va ¿a dónde? Primero con un barco en boca y luego va a Tarsis. Tarsis, para que usted sepa, en aquel lugar, en aquel momento de la Biblia, Tarsis era lo más lejano que existía. Actualmente lo que es Tarsis, lo que se conoce como Tarsis, es España. Pero, digamos, en el contexto bíblico, la Biblia literalmente se limita a ese territorio. Luego de Tarsis, usted no va a encontrar nada geográficamente hablando, en el contexto bíblico. La Biblia llega hasta Tarsis, que es España hoy día. Y de hecho, es interesante que Pablo quería ir ¿a dónde? A España. Esa era su meta. No se sabe si fue. Al final del Romano, él dice, mira, mi meta es llegar a España. España era lo último conocido en aquel contexto bíblico. Y Tarsis básicamente era lo último. O sea, Jonás, hermano, no quería huir quizás a 100 millas de Israel, o 200 millas de Israel, o quizás al país siguiente de Israel. No, Jonás quería ir a lo más lejos del mundo, a lo más remoto que había, que era Tarsis. Porque quizás Jonás pensaba que yendo a lo más lejos del mundo se podía esconder de la presencia de Dios. Quizás Jonás tenía en su mente, o pensaba erróneamente, que yéndose a los confines de la tierra escaparía del llamado. ¿Y qué hace? Con un barco, y allí en el barco se duerme. Se levanta la tormenta a causa de su desobediencia. Y las personas, hermanos, comenzaron a clamar. Yo sé que quizás usted sabe la historia, pero se la estoy refrescando. Cuando vemos la historia, Jonás estaba durmiendo. Había una tormenta, los marineros que no tenían culpa de esto estaban buscando solución, y Jonás, como si nada pudiera pasar, durmiendo. Y pareciese que fuera buena su conducta, porque hay veces que vemos un caso, por ejemplo, Jesús, cuando estaba en la barca, se levanta una tormenta, ¿qué hace Jesús? Durmiendo. Y Jesús dormía en la tormenta, pero haciendo la obediencia de Dios. Y usted va a ver que el destino, o sea, el desenlace final es muy diferente. Jesús con sus discípulos en la barca, en la tormenta, llegan al otro lado. Jonás en la barca, en la tormenta, durmiendo, no llega a su destino. ¿Por qué no llega? Porque el Señor no estaba en la barca. El Señor no estaba dirigiendo, digamos, esa barca. Jesús estaba durmiendo en la tormenta, pero haciendo la voluntad del Padre. Llegaron al otro lado. Jonás estaba en la barca durmiendo, pero con una falsa confianza. Estaba en la barca, pero confiando que sus planes eran mejores que los de Dios. ¿Y qué hace Dios? Interrumpe su vida. No llegó a Tarsis. Los marineros se dan cuenta que el problema era Jonás. Oran, le dicen, mira Jonás, clama a tu Dios, haz algo, porque nosotros hemos clamado y nada pasa. Y clamaron al Dios de Jonás, lo tiran al mar, y ahí Dios tenía, hermano, y el texto lo dice explícitamente, preparado un pez grande para él. O sea, mira la misericordia de Dios. Jonás se va, desobedece, y Dios, hermano, en vez de talarlo, como uno suele decir, le tenía un pez preparado. Al igual que la nieve, pega en el huerto, y en vez de morir, como dice la Biblia, ciertamente el día que probaran de ese árbol morirían. No, ahí está Dios vistiéndolo con dura, hermano. La misericordia de Dios, hermano, abrazó a Jonás. Y allí, cuando es arrojado a la mar, un gran pez le salva la vida. No se sabe hasta el día de hoy si ese pez era una ballena, si era un pez grande. Yo me inclino por esa posición, que era un pez grande que traga a Jonás. Y lo interesante es que ese momento donde Jonás se encuentra en el pez, sale de la tormenta, Jonás comienza a reflexionar. Básicamente, algunos ven esta etapa del capítulo 2 de Jonás como si fuese un tipo de nuevo nacimiento, que no es el caso, pero Jonás estaba allí reconociendo que verdaderamente Dios era Dios, que el que lo había llamado lo iba a respaldar. Usted en el capítulo 2 se puede confundir, porque usted dice, wow, estoy viendo un Jonás que está aceptando la responsabilidad, el llamado. Y ahí está Jonás, básicamente hablando palabras proféticas, hablando de la gloria de Dios, reconociendo la misericordia tan grande que el Señor le había tenido. Y durante 3 días, Dios salva, protege la vida de Jonás. Usted va al capítulo 2 y puede ver esa oración de Jonás y su liberación. Y en esa oración vemos un arrepentimiento. Vemos que Jonás ora a Dios con un corazón arrepentido.
Y ¿qué hace Dios al finalizar el tercer día? Ordena al pez que vomite a Jonás en tierra. Y Jonás, hermano, llegó, mira, al destino. No llegó como se supone que llegase, pero Dios utilizó los medios y llegó a Nínive. El pez lo vomitó. Ahí estaba, hermano, Jonás, digamos que aceptando aparentemente la voluntad de Dios. Ya estamos del capítulo 1, saltamos ya al 3. Y ahí vemos, hermano, el mensaje que Jonás va a pregonar. Era un mensaje de juicio. Aparentemente no habían segunda oportunidad. Yo cuando comencé a leer la Biblia hoy, leí el capítulo y decía, pero es que Jonás no está proclamando arrepentimiento. Jonás simplemente está condenando a Nínive, está anunciando que viene un juicio. Y usted no va a ver por ninguna parte un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de Jonás era contundente. Jehová lo va a eliminar. Viene juicio. Pero ¿qué hace el pueblo de Nínive? Estos hombres asirios se arrepienten, claman, hermano, hacen silicio, levantan ayuno. Y es bien interesante porque en aquel tiempo se supone que solo Israel conociera a Jehová. Se supone que en aquel contexto Israel era los que tenían, digamos, acceso a Dios porque tenían la Torá, tenían el tabernáculo, luego el templo. Y estamos viendo una nación mala que no conoce básicamente nada, pero está utilizando los métodos correctos. Está orando, está clamando, está pidiendo misericordia. ¿Qué hace Dios? Perdona ese pueblo malo. Perdona la ciudad de Nínive. Y ahí, hermanos, cuando entramos en el desenlace del mensaje de la historia, se supone que el juicio hubiese sido inminente. Según el mensaje de Jonás, se supone que Dios no hubiese tenido misericordia. Pero ahí vemos un pueblo que clamó, que se humilló. ¿Y qué hace Dios? Inclina su oído. Porque una de las cualidades que más la Biblia resalta de Dios es su misericordia. Y la Biblia enseña específicamente, usted puede ver el Pentateuco, que Dios le dice a Israel que Él era un Dios misericordioso. Que Dios, hermano, iba a extender su misericordia. Y la misericordia hace dos cosas. Revela realmente lo que es la gracia y muestra el amor de Dios. Hay personas que hoy día están experimentando el amor de Dios porque primeramente experimentaron la misericordia. Estaban quizás dentro de un pez, quizás ya su vida estaba en lo profundo del mar, quizás pensaron que la muerte lo iba a visitar. Ahí llegó Dios, la misericordia. La misericordia se manifestó. Y cuando esa misericordia se manifiesta, comprendemos lo que es la gracia, que es un favor inmerecido. No merecíamos que Dios actuara, porque realmente, si usted viene a ver la vida de Nínive, se merecían el juicio. Se lo merecían. Eran tan malos que Dios no es para eso. Pero ahí estamos viendo la gracia. Una gracia, hermano, que se extiende a los más perversos. Por eso yo no creo que Dios se limite, hermano, a salvar a nadie. Yo creo que Dios tiene a bien a salvar a todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en su Hijo. Dios tiene su brazo extendido para la humanidad. No importa el pecado, no importa el pasado, no importa la sentencia, no importa nada. Si alguien se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Quizás usted está buscando excusas. Bueno, Dios, que yo me he acercado más de 3 veces. Te he servido en otros tiempos y he fallado, pero Dios te vuelve y te dice: yo tengo misericordia. Dios tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia. Usted y yo somos nadie, hermano, para exigirle a Dios. Aleluya. Hay veces que hay gente que ha fallado tanto y cuando Dios los perdona, los bendice, hermano. Muchas veces más que uno mismo, que se lleva toda la vida sirviendo a Dios. Dios hace eso, porque Dios es un Dios de misericordia. Y su misericordia muestra la gracia. Y esa gracia se supone que no simplemente manifiesta ese favor inmerecido, sino que manifiesta, hermano, una actitud del que la recibe. Y una actitud de obediencia, de agradecimiento. Y así usted va a ver que actúa Nínive. Se arrepiente por un buen tiempo. Usted quiere ver el desenlace final de Nínive, pues tiene que ir al libro de Nahum. Luego de años, sí, lamentablemente volvieron a lo mismo. Pero por un buen tiempo, el pueblo de Nínive, esta ciudad, tomó una actitud de ¿qué? De adoración, o de alguna manera de obediencia, de rendirle esa obediencia al Señor.
Señor que lo estaba llamando. Ahora, lo interesante, hermano, de esto es el caso de Jonás. Y ya estamos ahí concluyendo, no va a ser muy extenso. Lo que me llama la atención es la reacción de Jonás. Y aquí entramos en el capítulo 4. En la mayoría de los libros de niños, la historia, casi siempre se termina en Jonás 3. Porque Jonás 3 es un buen desenlace para finalizar el capítulo. Técnicamente, pues no se arrepiente y lo que Dios mandó hacer a Jonás se logró. Y en este caso, si terminamos en Jonás 3, pues Jonás fue el héroe porque hizo lo que Dios lo mandó a hacer y el pueblo recibió la misericordia y la gracia y fin. Los dos, tanto Jonás como Nínive, tuvieron un final feliz. Fuera bueno que terminase así el capítulo, pero termina de una manera bastante contraria. Cuando usted va a Jonás capítulo 4, vemos a este hombre descontento, molesto, enojado, turbado. Y ahí se revela lo que ahorita mencioné. El problema de Jonás no era que él tenía duda de que quizás Nínive no se iba a arrepentir. El problema de Jonás es que sabía que si se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Y Jonás no estaba dispuesto a que otras personas que no eran de su pueblo, eran enemigos, experimentaran la misericordia de Dios. Jonás no estaba dispuesto a compartir verdaderamente lo que es gracia, lo que es perdón, lo que es amor. Jonás no estaba dispuesto. ¿Por qué? Usted va a ver en el capítulo 4. Jonás era un hombre de fe, pero era un hombre, hermano, que estaba bien escaso del amor. Y hay personas que, hablando cristianamente, son muy buenos, hermano, en la fe. Creen en Dios, creen en la iglesia, creen en el llamado pastoral, creen en los líderes, se someten, pero le hace falta amor. Amor por el Señor, amor por la obra, amor por el llamado. Y cuando usted va, por ejemplo, Santiago es una epístola que habla mucho del amor, que habla mucho de la fe. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero al final esa fe no es efectiva. Que un demonio crea y tiembla, pues bien hace. Está mostrando que Dios es soberano, que Dios está por encima de él. Pero fuera de ahí, ¿para qué sirve que los demonios crean en Dios? Si no les sirve, no se han humillado, están condenados. Al contrario, hermano, la Biblia nos manda a tener fe y que esa fe manifieste un amor genuino hacia Dios. Usted ve el caso de los escritores o los personajes de Hebreos capítulo 11. Esa fe es una fe de fidelidad. Amaban a Dios, estaban dispuestos hasta lo último. Y Jonás, aunque era profeta, aunque había creído en el llamado, aunque profetizó, aunque hizo lo que Dios lo mandó a hacer de alguna otra manera, no tenía amor, le faltaba compasión. ¿Y cómo usted comprueba eso? Cuando Jonás estaba en esa actitud de rebeldía, de descontento, molesto, allí se quedó peleando con Dios. Después que Dios lo usara, hermano, porque Dios lo usó, después que miles y miles se salvaran, peleando, ahí usted ve que Dios levanta una plantita. Estaba allí en el desierto, lejos, esperando el juicio y no cayó. Y Jonás, hermano, se quedó allí turbado, enojado. ¿Y qué hace Dios? El Dios de misericordia le levanta una planta. La planta lo cubre por un día. Jonás se puso más contento, se contentó, se puso alegre, nos dice el texto. Pero de momento, luego de ese día, Dios coge y mata la planta. Y el sol, hermano, le empezó a caer en el cocote. Jonás estaba, hermano, atribulado. Él cogió la misma planta que en un día le regaló. En nada se desapareció. Y Jonás comenzó de nuevo, hermano, a pelear con Dios. Y ahí vemos la conversación que tiene Jehová con Jonás. Ahí vemos, hermano, la realidad del corazón de este hombre. Este hombre estaba molesto porque Dios le había quitado la planta. O sea, este hombre, hermano, no amaba la planta. Ni siquiera amaba, digamos, el trato que Dios estaba teniendo con él. Pero sí, hermano, la planta lo había, digamos, como que cubierto, había saciado quizá algo personal. Quizá ese yo, esa necesidad personal que tiene Jonás, se había saciado con la planta. Pero simplemente Jonás estaba buscando la manera de saciarse en él. O sea, era un beneficio personal lo que buscaba. Nunca buscó un beneficio para las demás gente necesitada. La planta hablaba de que no era un hombre egoísta. Después que él estuviese bien, no había problema. La planta lo cubrió,
estaba feliz. Dios mata la planta, se molesta. ¿Por qué? Porque no era un hombre, hermano, misericordioso, ni agradecido, ni mucho menos un hombre que amaba. Y el amor, hay que entender esto. Y aquí es una buena forma de entender lo que es el amor. El amor, hermano, es sacrificado. Y el amor se ama aún sin tener o teniendo. De hecho, cuando una persona se va a casar, en el altar, eso es lo primero que le pregunta: ¿estás dispuesto a amar en riquezas, en pobreza, en salud y en enfermedad? ¿Por qué se hace esa pregunta? A veces parece que es algo automático, porque dentro de una relación va a ocurrir eso. Van a haber momentos de abundancia, de escasez, van a haber momentos de enfermedad y van a haber momentos difíciles. Y cuando se ama sin importar las condiciones, el amor se convierte en un amor duradero, un amor que va a reflejar misericordia, gracia, agradecimiento, todo esto. Pero Jonás, como no amaba al Señor, no amaba a su pueblo, estaba viviendo su vida egoísta. Y básicamente, así va a terminar esta historia. No se sabe qué pasa con Jonás. De hecho, este texto termina con una pregunta, que no es usual, porque cada libro de la Biblia termina quizás con un amén, como algunos salmos, o quizás terminen con una oración bastante enfática, pero aquí termina con una pregunta. Jehová cuestionando a Jonás. Y pareciese, quizás esto es una teoría mía, por así decirlo, que Jonás se quedó en silencio. Y las preguntas que Dios lo hizo quizás lo llevaron a la reflexión. Y Jonás, hermano, se pudo dar cuenta que verdaderamente el problema era él, no era Nínive. El problema era él. Y cuando usted viene a ver por qué Dios utiliza la vida de Jonás y por qué Dios plasma 4 capítulos para que usted lo lea, porque así estaba el pueblo. O Jonás era un reflejo de cómo estaba su pueblo, desobedeciendo y huyendo de la presencia de Dios. Jonás representaba al pueblo de Israel, así de simple. Un pueblo que Dios le dio misericordia, pero que no estaban dispuestos a compartir esa gracia que Dios estaba derramando. Tanto así, hermano, que cuando vamos al Nuevo Testamento llega Jesús, ¿y qué hace el pueblo? Técnicamente lo crucifican, lo dice en Hechos. Los judíos crucifican a Jesús. Jesús vino, hermano, para traer salvación a Israel, y de hecho se extendió la salvación hasta los gentiles, porque gente cananea, samaritanos experimentaron la salvación. Pero Israel, viendo que el Mesías llega, lo crucifica. Israel, hermano, estaba endurecido. Yo quiero decirte que el problema de Israel a lo largo de la Biblia se utiliza como un ejemplo negativo para que nosotros no sigamos sus pesados. Lo que le pasó a Jonás, lo que le pasó a Israel, nos puede pasar a nosotros. ¿Qué nos puede pasar para resumirte todo esto? Que Dios nos haya llamado y usted, aunque tenga fe, aunque escuchó el llamado, usted comience, hermano, a huir de ese llamado. Usted suelte lo que Dios le dio y sin darse cuenta, ya no está caminando en obediencia. Comience a caminar en desobediencia. Y a desobediencia, aunque parece difícil de escucharlo, la desobediencia es pecado. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El pecado, hermano, nos separa de Dios. El pecado no simplemente nos separa de Dios, sino que nos separa de la comunidad, de la iglesia, de los hermanos. Cuando una persona comienza a desobedecer, y es como yo predicaba hace unos domingos atrás, a veces nos engañamos porque decimos, no, yo no voy a levantarme, me voy a sentar por un tiempo porque no me siento apto quizás para predicar, no me siento apto para hacer X cosas. Pero cuando usted viene a ver, estamos como pensando en nosotros. Pero esa persona que se sienta, que no está buscando quizás edificar el cuerpo, esa persona no está siendo de bendición, no está siendo hermano de bendición al pueblo. Y hay veces que el cuerpo se duele por esto. La iglesia no puede crecer saludablemente cuando pasa esto. Y la historia de Jonás nos lleva a reflexionar. No podemos pensar solamente en nosotros mismos. Tenemos que entender, hermano, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios nos puede llamar, nos puede utilizar, pero está esperando nuestra obediencia. Es lo único que Dios quiere, que lo obedezca. Y en esa obediencia, hermano, usted va a experimentar muchas cosas buenas. Usted va a ver cómo Dios restaura, cómo Dios bendice, cómo Dios salva. Pero eso es lo que Dios está demandando, obediencia. El que obedece va a poder caminar en la presencia del Señor. El que no obedece, hermano, al final va a vivir fuera de la voluntad de Dios. Por eso, en conclusión, en el de este mensaje,
Yo quiero que usted entienda con esta historia que Dios es misericordioso y que desea que todos se arrepientan, sin importar quiénes sean. ¡Qué bueno, Dios! El propósito principal de Jonás es eso, revelar la misericordia. Pero para que esa misericordia se comparta, para que usted la testifique, Dios quiere, hermano santo, para que usted sea un canal. No para que usted sea un Jonás egoísta, sino para que usted proclame que hay un Dios, hermano, que perdona, que muestra gracia. Pero para usted aceptar ese llamado, tiene que obedecer. Por eso, hermano, al final, este mensaje yo creo que siempre nos llama a la reflexión, a reflexionar. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos desobedeciendo? ¿Estamos siendo de bendición al cuerpo, a los hermanos, a los necesitados? ¿Qué estamos haciendo? Al final, estamos pensando más que nosotros en que Dios nos cubra con una planta, después que estemos bien, olvídense de los demás. Estaremos tomando esa actitud de egoísmo, de contiendas con Dios. ¿Cuál será la actitud? ¿Eres un Jonás y te resistes a Dios, su voluntad? ¿O simplemente, hermano, deseas hacer la voluntad de Dios y caminar en obediencia? Así que en esta hora le invito a que se ponga sobre sus pies. Aleluya, poderoso Señor. Yo creo que este mensaje, hermano, puede hablar tanto al amigo como a la iglesia. Dios, hermano, no se limita, poderoso Señor. Yo muchas veces creo que he tomado la actitud, hermano, de Jonás. Por eso es que yo lo predico. ¿Cuántas ocasiones, hermano? Créame que yo desearía en muchas ocasiones no estar parado. ¿Cuántas veces le he dicho yo mejor? Hay tantas opciones. Usted puede, hermano, mira, si usted quiere ser rico, simplemente trabaje. Cualquier persona que trabaja, que se fue en la vida, puede ser rico, pero no todos pueden ser bendecidos. Y yo, hermano, he optado por recibir la bendición de Dios. A veces la riqueza, el que trabaja para ser rico, se afana y no se da cuenta que lo que está trabajando al final quizás no lo vaya a disfrutar. A veces lo disfrutan otros. A veces el que es rico termina su vida como pobre, porque trabajó, se afanó, se fatigó, pero no disfrutó de lo que sus manos hicieron. Y hay veces que nosotros no reflexionamos en la vida y nos pasa como Jonás, nos pasa. Pero al final, hermano, Jonás termina con una pregunta porque nos lleva a la reflexión. Es verdad, hay veces que no he deseado estar aquí, pero si la voluntad de Dios, que yo ejerza su llamado, que pueda servir, pues, heme aquí. Si Dios, hermano, me vio desde antes, si en el vientre de mi madre, hay Dios tiene un plan para conmigo, ¿quién soy yo para contender conmigo? Yo, hermano, no quiero terminar mi vida egoísta, resistiendo a Dios. Yo no quiero ser un Jonás más, aleluya. Yo quiero, hermano, experimentar lo que yo puedo hacer en mi vida y en otros. Yo me quiero gozar, hermano, cuando Dios levanta a alguien, cuando Dios lo usa. Yo quiero gozarme cuando Dios bendice, hermano, cuando Dios le sufre, cuando Dios lo sana, cuando Dios lo levanta. Yo quiero, hermano, que los años pasen y que yo vea que cuando ya yo esté llegando en mi vejez, yo vea gente, hermano, que Dios utiliza más en la palabra que yo, que saben más que yo. Quizá puede ser que pueda ayudarlos en algún punto de su vida, pero hoy o en un mañana, ellos me van a ayudar a mí. Por eso, hermano, yo creo que hay que ser de bendición. No podemos enojarnos con lo que Dios quiere hacer. No podemos resistirlo. Hay que aceptar la voluntad de Dios y la mejor forma es hacerlo en obediencia. Así que vamos a orar en esta hora. Padre bueno, Padre Santo, yo te doy gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Porque tu palabra es vida eficaz, no es una trapacía, Señor. Yo te pido, Dios, que nos ayude, Jesús, a aceptar tu voluntad, Dios. Aceptar el llamado, Dios. No es fácil. Los retos, las pruebas, las enfermedades, las aflicciones, las angustias, los temores, las persecuciones, Dios. ¿Cuánta gente Dios ha pasado cosas malas para Dios mío, Jesús? Padre, que cargar tu marca, Dios. El evangelio puesto preso, Jesús. Aleluya. Pero tú nos llamas obediencia, Dios. Y nos prometes de tu presencia.
nos promete, Dios mío, seguridad. Padre, en esta hora te presento a la iglesia, Dios. Oh, aleluya. Oh, el altar, hermano, está abierto.